Fiali no toca lilical Ashanticatec y Pantonali Chinawi Cali. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la novena casilla de la 19ª trecena, el tonali Chignahui Cali, 9 casa. Un tonali del rumbo del Cihuatlampa, del poniente, el color es el negro, es el rumbo de las mujeres. Estas mujeres que somos en la misma montaña y dentro de nosotros también habita el señor Tepeyoloctli, que en esta ocasión es el regente del signo Cali. Cali es la casa y la casa somos nosotros. La casa es ese espacio que alude al pensamiento, a la cavidad torácica en donde se alberga nuestro corazón, a esas entrañas y sobre todo la entraña de la mujer que tiene un espacio sagrado en donde se gesta la vida. Cali es entonces ese lugar al que vamos en silencio a encontrar nuestra propia luz, porque su regente, el señor Tepeyoloctli, es también una advocación de Yayauquitezcatlipoca, y Yayauquitezcatlipoca es el espejo de obsidiana. Cali puede ser representado por esta caracola. Esta caracola albergó a un molusco que estuvo aquí y se desarrolló, y en el mundo maya de estas caracolas emergen los seres divinos. También hay imágenes mánticas en el Amochtli Borgia, en donde vemos del caracol emerger a un hombrecillo, un ser divino. Bueno, pues la caracola es muy importante hoy porque nos va a servir para hablar de Cali. Cali es nuestro cuerpo, es nuestra mente. Y fíjense que en el numeral 9 tenemos como acompañante a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es la serpiente preciosa que nos heredara la cuenta Tonalpohualli. Y también Quetzalcóatl fue allá al Mictlán a encontrarse con Mictlantecuhtli para solicitarle los huesos de las antiguas humanidades y crear la nuestra. Y la prueba que tuvo que pasar fue precisamente tocar esta caracola. Y así, en ese lugar de reposo, de silencio y de oscuridad, nació el sonido cuando Quetzalcóatl logró que unos insectos entraran en esta caracola maravillosa de Mictlantecuhtli, que no tenía un orificio, hicieran un sonido y se generara ahí un canto de la caracola. También Cali es la montaña, esa montaña sagrada en donde entrara Tepeyoloctli después de haber sido Yayauquitezcatlipoca el primer sol y cayera al mar, se convirtió en ese jaguar que es Tepeyoloctli. Entró en esa cueva y rugió fuertemente. Así nace el eco. Y bueno, pues en honor a ello vamos a hacer un toque de caracol. Que este toque del caracol despierte la esencia divina que llevamos dentro. ¿Y a quién tenemos como señor de la noche? A Tlaloc. Y Tlaloc es el líquido fertilizador de la tierra. Dicen por ahí el licor fertilizador de la tierra. Es la humedad que permite la vida. Y fíjense que Tlaloc es padre de Tezistecatl, y Tezistecatl es el señor del caracol, y él fue el que se arrojó a la gran hoguera y se convirtió también en un sol, pero como Yananahuatzin estaba posicionado como sol y no podía haber dos soles, Pactecatl le arrojó lo que tenía cerca, que era un conejo, y este Tezistecatl, siendo un sol, disminuyó su brillo, el señor del caracol se convirtió en la luna. Por eso es que en la luna a veces vemos una caracola, a veces un tecpatl y a veces un conejo. Cuando la luna está llena, vemos al conejo. Ayer precisamente tuvimos una luna llena, así que bueno, pues Tezistecatl también se hizo presente. Y quiero leerles algo que escribí para este tonali maravilloso, Chignahui Cali. Dice así: hoy tu cuerpo no es solo una casa de muros y de carne, es una montaña hueca esperando la voz. Imagina que eres Cali, el recinto sagrado, la cueva oscura y fértil. Dentro de ti habitan 1000 conejos, 1000 pensamientos que corren y se multiplican en la penumbra. Pero en este día llega el 9, Chignahui, el gran soplo de Quetzalcóatl, no para derribar tu casa, sino para habitarla. Tu mente es una
una vasija que ha de llenarse de grandes ideas, de esa magia de este tonali. La vida te pide voluntad. Y la voluntad debe ser de un guerrero que sigue un camino florido, de ese guerrero que sabe mirarse y encontrar su luz en el gran espejo de obsidiana que es Yayauquitezcatlipoca, de ese que se atreve a rugir tal cual lo hace Tepeyoloctli en el centro de la cueva. Abre hoy tus pensamientos, ábrete a la vida, a los pensamientos floridos, y que tu voz sea flor y canto, porque el ave que acompaña a Quetzalcóatl es Hueyxolotl y esta ave es políglota. Así que hoy estás en la oportunidad de tener una comunicación asertiva. Eres el punto donde el aliento de Quetzalcóatl se hace sólido y la piedra se vuelve un canto florido. Hoy tu tarea es ordenar el caos de la mente para que cuando hables no suene el ruido de la tormenta, sino la música precisa de la flauta divina, de esta caracola que enuncia la sabiduría antigua. Las imágenes mánticas que acompañan hoy a este tonali están en un ambiente nocturno. En la imagen inferior vemos ese cielo nocturno y de él se descarga una flecha que entra directo en el rostro de Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, una invitación a ser un guerrero que sigue un camino de caracol. Y de ese impacto brotan 2 sartales de joyas y además estos sartales vienen floridos. Debajo de Yayauquitezcatlipoca tenemos una gran ofrenda de tamales. Y en la imagen superior, que también tiene un cielo nocturno, vemos un brazo que es la parte por el todo del guerrero. Lleva sus flechas, lleva sus flores, lleva sus elementos de la ritualidad y el autosacrificio. Y bueno, pues he compuesto un canto para que vivamos este tonali con toda la plenitud de nuestro ser. Es el canto a Chinnahui Cali, la espiral del aliento sagrado, y dice así: el conjuro viene incluido en este canto. Hoy yo mismo soy la casa de la noche, soy la montaña hueca esperando el trueno, soy el hueso antiguo guardado en el Mictlán. En el silencio duermen las semillas de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Mas hoy llega el 9, Chinnahui. El sol alcanzó su cenit y con ello el gran viento en espiral, el aliento mismo del divino Quetzalcóatl, ha abierto la puerta de tu mente, buscando el camino hacia tu centro. Entra, Señor del aliento divino, entra, Quetzalcóatl, soy tu instrumento. Mis pensamientos, cual conejos dispersos, ahora se ordenan en fila como hormigas sabias para abrir el camino al sonido. Mi cuerpo se vuelve el caracol sagrado. Lo que estaba dormido, despierta. Lo que estaba mudo, canta. Escuchen. En mi pecho retumba el eco del jaguar. Es la voz de la montaña que me habita. Mi palabra ya no es solo mía. El sonido que rompió el silencio de la muerte para crear la quinta humanidad se hace hoy presente. De mi garganta brotan flores de obsidiana. De mi voluntad nace el canto que sostiene este mundo mío que comparto. Soy la casa que respira, soy la caracola que canta. La cuenta Tonalpohualli su misterio ha revelado para nosotros. Disfruta de este tonali, ve a ensoñar, siéntete ese guerrero que recibe la fuerza de Yayauquitezcatlipoca, la sabiduría de Quetzalcóatl sea en tu pensamiento y la fertilidad de Tlaloc en todo tu ser. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero mandar un saludo muy fuerte a todas mis amigas que son Cali y bueno, y todos
entremos a este Cali, busquemos en esa cueva el rugido del jaguar y que sea nuestro propio corazón el que lata con fuerza. Un placer compartir. Timota.